Y en una región como América Latina, con tantas conflictividades sociales, pero también en un contexto global como el que estamos viviendo tan complejo, con dos guerras actualmente activas y con todo lo que está pasando en términos sociales a nivel global, pues que una empresa no hable de riesgos sociales es definitivamente un gran error. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani, el espacio que está creado especialmente para que aprendas sobre gestión de riesgos de una manera simple mientras vas haciendo otras cosas. Recuerda que si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías muchísimo dándole 5 estrellas y seguir si estás en Spotify y en Apple Podcast. Y si estás por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar y completo, pues puedes visitar nuestra web tiranyrix.com. En este espacio tenemos una invitada de lujo desde Colombia. Está con nosotros Estefanía Rubio, líder de mercado de capitales y asuntos públicos para la TAM en GRI. Ella es experta en sostenibilidad corporativa y ASG, con experiencia en análisis y gestión de riesgos ambientales y sociales e inversión responsable. Es magíster en análisis de riesgos por el King College London en Inglaterra y en management de la Escuela de Negocios Audencia Nantes en Francia. Desde hace 5 años trabaja como líder de mercado de capitales y asuntos públicos para Latinoamérica en GRI. Y dentro de su rol actual, trabaja con inversionistas, actores del sector financiero y entidades públicas en el análisis y regulación de riesgos AS. Con esa introducción le damos la bienvenida a Estefanía. Qué gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola Nicole, muchas gracias a ustedes por esta invitación y feliz de estar aquí para compartir sobre riesgos ASG. Nosotros estamos muy emocionados porque necesitamos conocer mucho más de este tema. Sé que es un tema que ahora es tendencia, los riesgos ASG se está escuchando por todas partes y nos encantaría que nos puedas explicar a todo el público con entender de una manera súper sencilla a qué nos referimos cuando hablamos de riesgos ASG y por qué son importantes en el contexto empresarial actual. Bueno, pues voy a empezar por como lo más obvio, que significa la sigla ASG. A viene de ambiental, S de social y G de gobierno corporativo o de gobernanza. Entonces, los riesgos ASG son esos asuntos ambientales, sociales y de gobierno corporativo que generan riesgos para el negocio, para la continuidad y para el éxito del negocio en el mediano y en el largo plazo. Y esos riesgos, tú dices, son tendencia ahorita, pero la realidad es que han sido importantes siempre. Digamos, constantemente a mí me preguntan, ¿por qué si las empresas llevamos operando así por muchos años? Yo llevo con mi empresa muchísimos años, yo he tenido éxito y ahora de repente me dicen que es que tengo que integrar unos asuntos ASG que yo nunca he integrado y que hasta ahora nunca me han hecho falta. Entonces, eso hace que muchos crean que es una moda y que pues como cualquier moda va a pasar eventualmente. Pero la realidad es que las empresas siempre han estado expuestas a estos riesgos. Una empresa, por ejemplo, una empresa agrícola, siempre ha estado expuesta a riesgos de sequía o de inundaciones que le puedan dañar su cosecha y que pueda tener pues efectos en la empresa. Las empresas siempre han estado expuestas a riesgos reputacionales o legales relacionados, por ejemplo, con prácticas laborales. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? ¿O qué es lo que es distinto hoy para que este tema se vuelva tan central en la agenda empresarial, en la agenda regulatoria, en la agenda de mercado, etcétera? Primero, el sentido de urgencia. Digamos que si yo en 1950 le decía a un empresario, no sé, 35, 40 años, que es que en el 2050 íbamos a tener una situación ambiental y de cambio climático que iba a ser muy grave para la humanidad, pues lo veía como tan lejos, como en 100 años pueden pasar tantas cosas que ¿por qué tengo que atenderlo hoy si eso va a pasar en 100 años? Pero para nosotros hoy, el 2050 está a menos de 30 años de distancia y como ya estamos tan cerca a ese deadline que han puesto los científicos de decir estamos cerca del punto de no retorno, de poder alcanzar una situación que va a ser crítica para la supervivencia humana y nos estamos acercando tanto a ese deadline, pues los efectos de ese cambio climático ya empiezan a ser mucho más notorios y el grado de severidad empieza a ser cada vez mayor. Entonces, entre más nos acerquemos a ese punto de no retorno, más grande es el riesgo al que está expuesta una empresa en términos operativos,
pero también hay mucha más presión de la sociedad porque las empresas hagan algo al respecto. Entonces, la sociedad se ve tan cerca de ese escenario catastrófico, pero además empieza también a sentir que esto ya es real y empieza a generar mucha presión frente a las empresas de, oigan, hagan algo, cambien la manera que están operando porque estamos acercándonos a este punto crítico. Y aquí empiezan a surgir pues las Greta Thunbergs del mundo a poder pedir cambios significativos en la manera en la que las empresas operan. Y eso pues aumenta los riesgos reputacionales, los riesgos operativos, la capacidad de obtener licencias de operación, aumenta la regulación, etcétera. Eso me lleva al punto 2 de por qué esto está tan en auge hoy en día, y es que tenemos hoy una sociedad más informada, más empoderada y que está haciendo más reclamos a las empresas. Y en gran parte, pues esto ha estado causado o mejor ha estado catalizado por las redes sociales. Hace unos 10 años, un caso de vulneración de derechos laborales, por ejemplo, era solo un riesgo legal para una empresa. O la empresa arreglaba bilateralmente con el empleado y le daba alguna compensación económica, o en el peor de los casos esto se iba a juicio y un juez definía cuál iba a ser la sanción, pero digamos que no tenía un efecto tan significativo en el negocio. Hoy en día, una denuncia por temas laborales, no sé, un acoso laboral, un acoso sexual en el trabajo, le da la vuelta al mundo en segundos, y en segundos una empresa pues ve gravemente erosionado su valor y su capital social que ha construido porque se le afecta su reputación. Entonces también hemos visto como un despertar social y una mayor sensibilidad o sensibilización frente a ciertos temas, sobre todo, por ejemplo, temas de género, temas de cambio climático, temas de corrupción. Hay cada vez como más conciencia y más comprensión en la gente de lo que significa hacer un buen negocio y una mayor inclinación hacia proteger o promover o preferir empresas que estén alineadas con esas agendas ambientales y sociales, y eso pues definitivamente se traduce en mayores riesgos para la continuidad del negocio, para esas empresas que no logren alinearse con esa agenda. Entonces, en resumen, eso es lo que significa un riesgo ASG y por qué está volviéndose tan importante actualmente para la gestión empresarial. Estefanía, y si tuviéramos que poner ejemplos, ¿me podrías contar algunos relacionados a riesgos ambientales y la importancia? O sea, por ejemplo, los más críticos, hablemos, y cómo pueden afectar esas operaciones que tienen hoy en día. Bueno, digamos que en términos ambientales, y me voy a enfocar en cambio climático, que es como el tema Ujú. más de moda, pero también el más fácil de entender. Hay dos tipos de riesgos para una empresa o para un negocio. Hay unos que se llaman riesgos físicos y hay otros que se llaman riesgos de transición. Y voy a empezar por los físicos, que son no solo los más fáciles de explicar, sino también de pronto los más fáciles de entender. Si yo vuelvo, por ejemplo, a esta empresa agro, yo tengo un cultivo y hay una sequía que me daña todo mi cultivo, o hay una gran inundación que me daña todo mi cultivo, pues mi empresa va a ver gravemente afectado su valor financiero, pues porque no va a tener literalmente productos para poder vender, sino hasta la siguiente cosecha. Entonces, el cambio climático lo que está haciendo es volver esas manifestaciones del clima cada vez más intensas y además cada vez más prolongadas. Vemos huracanes en lugares donde históricamente nunca habían llegado, en temporadas donde usualmente no se presentaban. Vemos veranos que son mucho más extremos y muchos más extensos, donde la gente literalmente se está muriendo por golpes de calor, pero también vemos inviernos que están comenzando mucho más antes de lo previsto, con temperaturas que están muchísimo más bajas de lo que generalmente o históricamente estaban. Y pues esto vuelve muchísimo más vulnerable la infraestructura, la productividad de los trabajadores, las cadenas de suministro y de distribución. Todos esos riesgos se conocen como riesgos físicos que se generan sobre las operaciones, sobre la maquinaria, sobre los equipos, sobre la infraestructura, sobre los trabajadores, y eso afecta muchísimo a los negocios, a unos más que otros, dependiendo del sector económico al que pertenezcan o del lugar físico o geográfico donde están las operaciones, pero la realidad es que ya hay una cuantificación monetaria de cuánto le cuesta al mundo, cuánto le cuesta a la economía, cuánto le cuesta a los mercados esos riesgos físicos y poder, digamos, protegerse frente a esos riesgos o responder frente a esos riesgos físicos. Y por el otro lado está los riesgos de transición. Entonces, este análisis económico, sumado también a análisis científico sobre la urgencia de poder disminuir las emisiones para mitigar el cambio climático, sumado a la presión social que ya mencioné, nos ha llevado a un boom regulatorio y también autorregulatorio de las empresas para poder encaminarnos hacia una economía más baja en carbono. Y a esto se le conocen como riesgos de transición, que son los riesgos que se generan para el negocio derivados de esta trayectoria o esta transición hacia una economía baja en carbono. Y para no ser tan abstracta y poder dar ejemplos más concretos, un riesgo de transición, por ejemplo, es un riesgo regulatorio.
Hay ciertas actividades que son consideradas como muy contaminantes o ciertas empresas o ciertos sectores de la economía a los que se les están poniendo impuestos o sobretasas o se están prohibiendo o se están poniendo cualquier tipo de restricción y eso afecta al negocio. Pensemos, por ejemplo, en las regulaciones que están muy en boga ahorita de prohibir el plástico de un solo uso. Pues esas regulaciones tienen efectos muy significativos en empresas que se dedican a producir, no sé, pitillos o como, no sé cómo le dicen en sus países, bombillas, pajas o popotes, este tipo de empresas que hacen cubiertos plásticos. Esa regulación lo que hace es que esa empresa se vuelva inviable y va a hacer que algunas empresas desaparezcan o estén hiperreguladas o que sea muy costoso la operación y que el margen se reduzca tanto que simplemente se vuelva inviable. Entonces, a eso es lo que llamamos un riesgo de transición y es el riesgo relacionado a la regulación que nos está llevando hacia una transición baja en carbono, que también empieza a afectar también a los mercados y empieza a generar riesgos de mercado. La transición hacia una economía de carbono también está haciendo que las preferencias de los consumidores empiecen a cambiar y empiecen a redireccionarse hacia empresas que puedan demostrar que están contaminando menos o que están alineados con estos compromisos globales, pero también los mismos mercados empiezan a poner trabas al ingreso de empresas o productos que no tengan mínimos o un mínimo de cumplimiento ambiental y ya estamos viendo de hecho cómo estos criterios empiezan a ser parte de las discusiones de los tratados de libre comercio y cómo ciertos países y ciertas regiones ya empiezan a poner a cerrar sus mercados o a poner trabas o barreras mucho más altas para ciertos sectores o ciertos productos que no cumplan con estos criterios ambientales. Entonces, en pocas palabras, riesgos físicos y riesgos de transición relacionados o con el riesgo físico que se le da a la operación y a las personas o con la viabilidad del negocio relacionado con los mercados y la regulación, puede generar riesgos operativos, regulatorios, legales, financieros, reputacionales, que pueden poner en riesgo la continuidad y la viabilidad de un negocio en el largo plazo. Pues creo que queda muy claro el tema de, por ejemplo, la industria agro y el impacto muy significativo que tiene. Pero si nos está escuchando, por ejemplo, alguien que está dentro de la industria tech, que dice, va, ¿cómo me puede afectar a mí tanto? O sea, sé que es tendencia, pero no sé si en mi industria tendrá un impacto significativo. ¿Qué podríamos decirle? ¿Tiene o no tiene también para este tipo de industria? Pues voy a replicar desde el punto de vista ambiental, pero luego me voy a enfocar en el social, que creo que es donde puede haber, de hecho, más afinidad a estos temas. En el ambiental, claro, porque todo esto empieza a afectar el precio del uso de de la energía, que es básica y fundamental para la operación del ecosistema tech. Toda la cantidad de energía y las emisiones asociadas al uso de servidores va a empezar a recibir regulación y esto va a hacer que el costo de operar una startup o una empresa tech empiece a subir o empiece a cambiar la estructura de costos de manera significativa, pero también que quien no pueda demostrar que, por ejemplo, tiene mejores prácticas, pues va a empezar a tener más retos en adquirir clientes. Pero para darte un ejemplo en temas sociales, puntualmente, uno que le aplica mucho a este ecosistema y que a mí me gusta mucho dar es el tema de protección de datos. Bajo el marco internacional de empresas y derechos humanos, todas las empresas tienen el deber de respetar todos los derechos humanos. Y se nos olvida a veces que la protección de información personal no es solamente porque me toca, porque la ley me lo pide, sino la protección de información personal es un derecho humano. Entonces, no mucha gente entiende esta discusión o esta agenda de el uso de datos como una agenda, como parte de la agenda de ese género. La realidad es que tiene todo que ver con la responsabilidad que tiene estas empresas de tecnología frente a los impactos que generas en tus clientes o en tus usuarios a través de tus operaciones por el uso que le das a esos datos. Entonces, este es un tema gigante para la industria tech porque todas estas startups que están recolectando información personal adquieren el deber y la responsabilidad de proteger esos datos de los usuarios, no para cumplir con la ley y evitar solo el riesgo legal, sino también porque porque es un riesgo que mal gestionado puede desencadenar muchísimos otros riesgos reputacionales, financieros, operativos, etcétera. Buenísimo. Creo que con esto ya nos queda a todos mucho más claro. Nunca se me hubiera ocurrido relacionarlo con el tema de protección de datos que es tan importante, pero me encanta ese punto, Estefanía. Yo tengo otra pregunta para ti, es ¿cómo pueden los riesgos sociales, como la gestión, por ejemplo, de la cadena de suministro o las prácticas laborales, influir en la sostenibilidad y la reputación de cualquier empresa?
A mí me gusta mucho hablar de los riesgos sociales porque generalmente cuando uno habla de riesgos ASG o de asuntos ASG, la mayoría piensa o lo aborda como una discusión exclusivamente ambiental o de riesgos climáticos, cuando en realidad pues empezaba yo este capítulo diciendo ASG es ambiental, social y de gobierno corporativo. Y en una región como América Latina con tantas conflictividades sociales, pero también en un contexto global como el que estamos viviendo tan complejo, con dos guerras actualmente activas y con todo lo que está pasando en términos sociales a nivel global, pues que una empresa no hable de riesgos sociales es definitivamente un gran error. Mencioné que estamos viendo o viviendo un despertar social a ciertos temas y una mayor sensibilidad y afinidad a ciertas luchas sociales. La realidad es que conflictividades siempre ha habido, digamos que las conflictividades sociales no son algo nuevo, siempre ha habido, pero lo que tenemos hoy de distinto es que hay unas generaciones, sobre todo las más jóvenes, que son particularmente sensibles y afines a estos temas y que ya tienen cada vez más el poder de impactar el funcionamiento del mercado relacionado con esos temas. Por ejemplo, los millennials, que son hoy una fuerza muy importante del mercado, tienen ya el poder de redireccionar el mercado hacia sus preferencias ambientales y sociales. Temas sociales que generan riesgos para el negocio, pues hay muchos, por ejemplo, el relacionamiento de las comunidades locales para tener la licencia social para operar, o sea, que la comunidad alrededor de mi empresa o de mi oficina quiera que mi empresa realmente esté ahí es fundamental. Ese capital social generalmente es súper subvalorado por las empresas, pero cuando lo pierde y comienza a ver las manifestaciones de ese descontento en bloqueos, en campañas de desprestigio, hacerte la vida y la operación literalmente imposible, es cuando se dan cuenta que ese era un riesgo que realmente debieron haber gestionado y evitado desde el principio. Y así como esos, pues hay riesgos asociados a temas laborales, como acoso, discriminación, etcétera. Y mencionabas tú también el tema de cadenas de suministro, en donde sobre todo, y mencionaba yo que la regulación avanza en unos países y en unas regiones más que en otras. Por ejemplo, Europa tiene ya restricciones tan fuertes como normativas que obligan a hacer debida diligencia en derechos humanos a toda la cadena de suministro. Entonces, quien sea proveedor o quien quiera venderle a una empresa europea o filial europea, pues va a tener que tener esto presente dentro de la debida diligencia. Entonces, empieza a ser ya un riesgo para la operación misma del negocio. Súper. Ahí estaba anotando algunos puntos claves que me estabas mencionando. Y Estefanía, ¿en qué medida la gobernanza empresarial sólida puede llegar a ayudar a mitigar estos riesgos ASG y mejorar la sostenibilidad a largo plazo? Digamos que dentro de la sigla ASG, el tema G o la gobernanza es sobre el que más se ha entendido qué impacto tiene en la continuidad y en el éxito del negocio. La gobernanza o el gobierno corporativo, para quien no esté familiarizado con el tema, se refiere a todos los procesos y las estructuras internas bajo las cuales se toman decisiones dentro de una empresa. Una mala gobernanza es en sí mismo un riesgo para el negocio. Y para que sea como más claro, pensémoslo desde el punto de vista de un inversionista. Digamos que yo voy a invertir en una empresa, pónganse todos en la posición de un inversionista, pues una de las cosas en las que yo debería estarme fijando es quién toma decisiones dentro de esa empresa y cómo voy a lograr que mis intereses como inversionista o como dueño de esa empresa realmente se vean reflejados en esas decisiones que se toman en la empresa. Entonces, evalúas quiénes están en el board, cómo se supervisa que realmente se esté dando cumplimiento a la estrategia del negocio, cómo son los mecanismos de accountability, cuál es la rendición de cuentas que tiene la gerencia o el CEO ante los dueños de la empresa. Y la realidad es que pues, los mayores casos de fraude y de corrupción en el mundo tienen en común que había un grave problema serio de gobernanza y por eso, si no hay una buena gobernanza, pues es riesgosísimo invertir en esa empresa. Y además, pues una buena gobernanza, como tú lo mencionabas, es necesaria para que se puedan atender riesgos ambientales y sociales, todos estos riesgos ASG de los que venimos hablando, que realmente se aborden esos riesgos desde las más altas instancias que toman decisiones desde el board o como esté configurada la empresa desde esta alta instancia y se puedan delegar esas responsabilidades adecuadamente, requiere una buena gobernanza. Y por eso una tendencia que estamos viendo muy creciente es el involucramiento de los boards en estas discusiones. Cada vez vemos más o una silla del directorio que es asumida por un experto en este tema o los miembros del directorio del board recibiendo entrenamiento, sensibilización sobre estos riesgos para poder realmente discutirlos,
o el board invitando a expertos a ciertas sesiones para poder tener realmente un input experto sobre ciertos riesgos. Entonces vemos que la gobernanza se vuelve como esa estructura o esa base para que los demás riesgos puedan ser realmente gestionados de manera estratégica en la organización. Sí, claro, es clave la buena gobernanza. Tú mencionabas ahora, por ejemplo, de encontrar a alguien dentro de este comité o dentro de la alta gerencia que hable de este tipo de riesgos. Pero ¿cómo podríamos involucrar? No sé si nos podrías dar ahí algún tip para que esa alta gerencia pueda tomar mayor importancia a estos temas. Bueno, lo primero es que tienes que entender desde el negocio cuáles son los riesgos, ¿no? Este tema, si no se ve desde el punto de vista de negocio, pues es muy difícil que llegue a las altas instancias. Entonces, lo primero es poder entender cuál y cuantificar cuál es el riesgo para el negocio. Pero lo segundo es que necesitamos que haya conocimientos y capacidades en esos directorios para poder discutir estos temas, porque yo puedo, como el área encargada de riesgo, llevarle mi mapa de riesgo y poderle decir, mire, estas son las alertas que tenemos, acá tenemos banderas rojas que tenemos que atender de manera urgente, pero si no hay a nivel directivo el conocimiento suficiente, pues van a ser lo que llamamos nosotros el comité de aplausos. Cualquier cosa que ustedes hagan está bien porque yo no entiendo de qué me están hablando, entonces hagan ustedes lo que quieran. Entonces, por eso necesitamos que haya mayor conocimiento o al menos conocimiento base para poder tener estas discusiones a nivel estratégico, y cada vez vemos más cómo los boards están entrenando o están dándole una silla del board a alguien que sepa estos temas para que realmente pueda haber una discusión estratégica y no sea un área de riesgo tratando de navegar, tratando de entender en alianza o en coordinación con otras áreas de la organización para que esto realmente pase a la gestión, pero pues no viene desde el direccionamiento estratégico. Entonces necesitamos que esta gobernanza venga desde arriba y para eso necesitamos que hayan capacidades arriba y que desde abajo, desde la parte técnica, se le puedan subir suficientes insumos técnicos para que el directorio entienda los riesgos y pueda tomar decisiones al respecto. ¿Hay alguna tendencia que veas que vaya a tener relevancia ahora en el 2024 respecto al ámbito de riesgos ASG? Pues yo creo que la respuesta es corta. Creo que se viene mucha regulación. Estamos viendo un tsunami regulatorio impresionante en el mundo. Leía recientemente un artículo que analizaba todas las regulaciones o las discusiones regulatorias que están sucediendo actualmente en el mundo, y lo que identificaba ese estudio es que más de la mitad tienen que ver con agenda ASG. Entonces, este es el tema que está direccionando la regulación en el mundo, que está abarcando la mayoría de las discusiones. En Europa, por ejemplo, incluir criterios ASG dentro del análisis de riesgos es obligatorio para todos los participantes del sector financiero. No es una buena práctica, no es recomendado, no es una tendencia, es obligatorio por ley que todas las instituciones del sector financiero incluyan dentro de su análisis de riesgos criterios ASG. O sea, ya hay una ley que lo hace obligatorio. Y eso pues empieza a permear todos los países del mundo y no solamente en Europa, porque pues las instituciones financieras en Europa invierten en el resto del mundo. Pero también empieza a surgir regulación en el resto de los países de la región. Hay un estudio que se llama Carrots and Sticks del GRI, que en su actualización del 2023 mostró que existen cerca de 2.500 regulaciones que ya requieren la incorporación de criterios ASG en los negocios y en las inversiones. Y pues esto, por supuesto, que lo que genera es un riesgo regulatorio altísimo. Es decir, prepárense para ser regulados. Esto generalmente empieza con las empresas listadas en mercados de valores, que ya en América Latina tenemos dos ejemplos concretos. En Colombia y en Chile es obligatorio a las empresas incorporar esto en su gestión. Después pasa a las grandes, pero esto termina eventualmente llegando a todas las empresas de la economía. Y pues esto lo que conlleva es un riesgo legal y de compliance altísimo, y por eso ya estamos empezando a ver las principales firmas legales en la región y en el mundo abriendo áreas específicas sobre asuntos legales de ASG, porque este riesgo regulatorio y legal está creciendo impresionantemente. Pero también supone un riesgo operativo muy importante, porque es que si estás muy regulado, llega un punto en el que la operación de tu negocio se vuelve inviable. O si la regulación llega de repente y tú no estás preparado, pues vas a tener tan poco tiempo para ajustarte a lo que te pide la regulación, que simplemente en un punto vas a tener que dejar de operar porque no estás cumpliendo con lo que te pide la ley. Entonces, por eso, pues una recomendación es váyanse preparando con tiempo para la regulación, porque está aumentando de manera exponencial. Y esto no es una cuestión de si me van a regular o no, sino de cuándo me van a regular. La regulación va a llegar,
a distintos ritmos dependiendo de en qué sector económico estás. De pronto, para los más contaminantes, no sé, la industria extractiva, la regulación llega primero, para las más grandes o las listadas llega primero, pero va a llegar eventualmente a todas y este es un proceso regulatorio que ya empezó en el mundo y en América Latina. Wow, me has dejado sin palabras con ese tema. O sea que todos los que estén en el área de compliance tienen que prestar atención a esta parte. Gente, De acuerdo, este ya va a ser parte de la agenda integral de quien esté en compliance. ¿tú crees que nos puedas compartir ejemplos de empresas que han abordado exitosamente para poder tenerlos como referentes estos riesgos ASG? Pues ejemplos de empresas incorporando o gestionando asuntos ASG en la gestión, hay muchísimas más de lo que uno se imagina. De hecho, yo generalmente cuando me invitan a dar alguna charla sobre este tema, comienzo preguntando qué porcentaje de empresas grandes en el mundo creen ustedes que ya están incorporando criterios ASG en sus negocios y la realidad es que la cifra siempre sorprende al auditorio. No sé, te devuelvo la pregunta a ti, ¿qué porcentaje de empresas grandes en el mundo crees que ya tienen temas de sostenibilidad incorporados en su gestión? No sé, el 30%. Bueno, la realidad y la razón por la cual la gente siempre se sorprende es que la cifra que dan siempre es menor al 50% y lo que muestra el último estudio de KPMG sobre el reporte ASG en el mundo es que el 96% de Oh, las empresas wow. en el mundo ya tienen incorporados estos criterios. Entonces, por eso decía, ejemplos hay muchos más de lo que en el imaginario de la gente existe. La mayoría de empresas grandes en el mundo, o sea, piensen en una empresa que sea referente y seguramente esa ya va a ser un ejemplo de qué seguir, pero para dar un ejemplo concreto de cómo se está haciendo esto en la práctica, pensemos, por ejemplo, los bancos. Los bancos tienen un mecanismo que se llama SARAS, el Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales, que el área de riesgo de los bancos ya lo incorporaron como parte del análisis de riesgo crediticio cuando van a otorgar un crédito a un cliente. Por ejemplo, eh, digamos que yo voy a pedir un crédito, pero soy una empresa que es muy vulnerable a ciertos riesgos climáticos, físicos o de transición, que pueden afectar mi operación y por lo tanto mi capacidad de repagar esa deuda. Entonces, para el banco, pues es mucho más riesgoso prestarle a una empresa que no tiene este tipo de prácticas o que no está gestionando este tipo de riesgos de manera adecuada, porque el riesgo de que no pueda pagar es mayor a una que sí lo esté haciendo. Entonces ahí pues ya empieza a ser significativo. Otro ejemplo, si yo voy a pedir un crédito y doy un terreno como garantía, y este es un caso concreto y real de nuestra región, un gran banco que otorga un crédito, le dan un terreno como garantía, al final el banco pues se queda con el terreno por un no pago del crédito y resulta que ese terreno tenía un montón de pasivos ambientales y problemas ambientales que el banco termina heredando y termina pues metido en un lío gigante, en una cantidad de riesgos de compliance, de regulatorios, ambientales que no había gestionado por un terreno que al final terminó adquiriendo el no pago de una deuda. Entonces, este tema de SARAS ya empieza a ser parte fundamental del análisis de crédito que hacen los bancos. Y ese, digamos, sería un ejemplo puntual que te pondría de cómo esto ya está avanzando en la región. O sea, 96% de las empresas. Ese Sí. dato no lo veía venir. Estefanía, ¿cómo pueden los riesgos ASG afectar la salud financiera de una empresa y el valor que tiene en el mercado? Tú contabas ahora de que está ahora muy, muy relacionado con los riesgos reputacionales, que sabemos que esos son, pero catastróficos. Si lo tuviéramos que llevar ya a la salud financiera, ¿qué podríamos decir? Mencionas tú, yo ya he venido dando algunas pistas de cómo esto empieza a afectar financieramente una organización, pero digamos, para darte una respuesta más puntual, los riesgos ASG pueden influir a través de tres canales, a través del balance general, a través del estado de resultados o el PIG y a través del costo de capital. Entonces, voy a darte ejemplos en cada uno. Empecemos en el PIG. Si yo tengo unos riesgos ASG, que en su mayoría se traducen en riesgos reputacionales importantes para la empresa, pues eso implica una afectación directa a los ingresos. Los clientes no me quieren comprar o no quieren hacer negocios conmigo, nadie quiere relacionarse conmigo porque tengo mala reputación y por lo tanto, pues mis ingresos se van a ver disminuidos, no voy a poder acceder a los mercados. Pero también esos riesgos ASG implican riesgos regulatorios, que los he venido mencionando, que generan sobretasas, que generan impuestos y que al final también reducen el margen de utilidad de una empresa. Entonces, digamos, de esas dos maneras, para poner dos ejemplos generales, afecto mi PIG o mi estado de resultados.
Desde el punto de vista de balance general, la manera más fácil de entenderla, digamos que también entra por pasivos, también entra por equity, pero la más fácil de entender es el tema del valor de los activos. Si yo tengo, por ejemplo, una flota de vehículos y esos vehículos operan con diésel, y mañana, como parte de esta agenda de desarrollo sostenible y descarbonización, digamos que el gobierno decide que se prohíbe el diésel, pues mi flota pasa a valer cero porque ya no la puedo utilizar más. Si yo tengo inversiones en ciertas empresas o en ciertos sectores y resulta que ese sector o es regulado o es prohibido o se ve afectado por regulación, pues el valor de mis inversiones se van a ver muy afectados. A eso se le conoce como activos varados y son activos que pierden su valor de la noche a la mañana por alguna regulación o por algún cambio en el mercado. Entonces, los activos también se ven muy afectados, el valor de los activos. Y eso me lleva al último punto, que es el costo de capital, que también afecta el valuation o la valoración de mercado de una empresa. Y es que si mi empresa no está gestionando los riesgos ASG de manera adecuada, pues es una empresa que desde el punto de vista financiero o de riesgo es una empresa más riesgosa. Y ya ponía yo el ejemplo de los bancos. El banco me ve como un cliente más riesgoso y por lo tanto me sanciona con una tasa más alta. O al revés, si me ve como un cliente menos riesgoso, me da tasas preferenciales. Eso ya está pasando en la región. Los bancos ya están empezando a dar tasas preferenciales a esas que son menos riesgosas. Eh, o, por ejemplo, en la valoración de mercado o en el valuation, pues sucede lo mismo. Si el inversionista me percibe a mí como una inversión más riesgosa, porque no tengo bien gestionado esos riesgos ASG, pues va a querer que ese mayor riesgo que está asumiendo al invertir en mí se compense de una manera con una mayor tasa de descuento. Y eso termina afectando el valor presente neto de una empresa. Entonces, también afecta la valoración. Entonces, volviendo a lo que mencionaba al principio de por qué esto se está volviendo tan relevante, pues también cuando yo empiezo a cuantificar financieramente cómo afecta el valor de mis activos, cómo se disminuyen los ingresos, cómo aumentan los costos, se reduce el margen de utilidad, cambia la tasa o el costo de capital, pues esa evidencia del impacto financiero también ha hecho que esto empiece a tomar mucha más relevancia en la agenda empresarial. ¿Cuál crees que es el papel de la colaboración y las alianzas entre las empresas, los gobiernos y también las organizaciones no gubernamentales para abordar este tipo de riesgos? Digamos que en el marco o en las discusiones conceptuales de riesgo hay un concepto que se conoce como el riesgo residual, que algunos también lo llaman como el management gap o la brecha de gestión. Y se refiere a ese riesgo que queda después de que yo apliqué medidas de gestión y mitigación de ese riesgo, pero hay un pedacito de riesgo que no puedo gestionar. Eso se le conoce como riesgo residual. Generalmente, estos asuntos de la agenda ambiental y social superan los alcances de la empresa. Y eso hace que esos riesgos residuales o ese management gap sea un elemento muy importante a considerar cuando yo hablo de riesgos ASG. Para algunos riesgos, ese management gap o ese riesgo residual es mayor, para otros es menor. Por ejemplo, en temas laborales, pues si yo tengo buenas prácticas laborales, yo le respeto los derechos a mis trabajadores, yo velo por el bienestar de mis colaboradores, digamos que si yo gestiono bien ese riesgo, al final el riesgo residual muy poco. Pero hay otros temas como cambio climático en donde el riesgo residual es mucho más grande porque es que gestionar ese riesgo no depende solo de la empresa, porque es un riesgo colectivo. Entonces, en esos casos donde el riesgo residual es mayor, es donde la coordinación público-privada se vuelve fundamental porque se necesita, digamos, esa colaboración empresa, gobierno, sociedad civil para poder abordar o gestionar esos riesgos o esas dinámicas que son colectivas y que no puede resolver una empresa por sí sola. Por ejemplo, medidas de mitigación y adaptación a cambio climático, pues es fundamental que se haga de manera colaborativa entre distintos tipos de actores, porque una empresa por sí sola no puede atacar o resolver el riesgo completamente, sino que va a generar un riesgo residual que deberá ser abordado de manera colectiva. Súper claro, Estefanía. Gracias. Ya estamos casi llegando al final del episodio. Tengo dos preguntas más para hacerte y es ¿cómo pueden las empresas medir y comunicar de manera realmente efectiva su impacto positivo en términos ambiental, social y de gobernanza? Muy importante los dos elementos que preguntas porque dices cómo se puede medir y cómo se puede comunicar. La mayoría de veces internamente hay unos procesos de medición e identificación de esos riesgos y el gran reto está en cómo se comunica. Digamos que en esto hemos avanzado desde el punto de vista de riesgos ASG, la IFRS, que quien no conoce, la IFRS es el ente estandarizador de la información contable en el mundo, son los que emiten las NIF de contabilidad que hacen que todos los informes financieros sean iguales.
Ese ente, que se llama la IFRS, lanzó en junio del 2023, o sea, este año, las NIF de sostenibilidad o las normas S1 y S2. Y lo que buscan es estandarizar la manera en la que se mide y se comunican esos riesgos ASG. Esas normas entran en vigencia ahorita en enero del 2024 para que se empiecen a reportar públicamente desde el 2025 y en la mayoría de países del mundo ya ha comenzado un proceso de análisis interno de la pertinencia de cómo incorporar esas nuevas normas en el cuerpo normativo, para que así como es obligatorio medir y reportar información financiera, sea también obligatorio reportar los riesgos ASG. Entonces, prepárense, vuelvo y repito, prepárense porque viene regulación también frente a cómo se divulga esta información, pero pues esto lo que va a facilitar es la estandarización de la manera en la que se está midiendo y se está divulgando esos riesgos ASG. Al momento de comunicar, lo que es importante es entender quién es el usuario de esa información o yo para qué estoy reportando y midiendo esa información. Internamente, pues será para gestionar mejor esos riesgos y poder tomar decisiones, pero externamente también hay unos grupos de interés que necesitan acceder a esa información para poder tomar decisiones frente a la empresa. Entonces, ese reporte o esa rendición de cuentas sobre los riesgos ASG hace parte de lo que veníamos hablando de la buena gobernanza, que implica un ejercicio de accountability o de rendición de cuentas ante los grupos de interés. Pero vamos avanzando y pues ahí también viene regulación. ¿Qué consejo le darías primero a las personas que necesitan empezar a gestionar este tipo de riesgos en sus Creo que organizaciones? hay que empezar por entender, esto es una agenda que tiene un montón de acrónimos, que al principio es compleja, que son temas nuevos, digamos, traer a una persona de compliance a que hable de riesgos climáticos no es fácil porque es sacarlo de las áreas que generalmente han transitado o abordado. Entonces, empieza por una sensibilización de áreas como riesgo, como compliance desde los directorios. Y de que las personas mismas empiecen a entender qué significa esta agenda y a poder tener mayor sensibilidad frente a cómo desde mi rol, desde lo que hago en la organización, sea lo que sea, puedo yo aportarle a esta agenda. Entonces, como para ir iniciando, es empezar a empaparse del tema, obviamente, e imagino que algo que has mencionado en casi toda la entrevista es la importancia de ver las regulaciones que vienen. Entonces, fijo, estar pendiente de lo que se vendría para su sector. De acuerdo, vienen regulaciones que, como les digo, van a estar primero enfocadas en sectores o en tamaños o en características puntuales y pues hay que estar atento a qué es lo que me aplica, pero no solamente desde ese punto de vista, porque lo que les decía, si yo espero que llegue la regulación, puede Ya es ser muy tarde, tarde, puede darme muy claro. poco tiempo para prepararme a lo que me va a pedir. Entonces, ver las buenas prácticas, cómo me alineo con esto, con las buenas prácticas internacionales para poder avanzar en esta agenda. Y ahí hay algo que es importante explicar frente a estos riesgos ASG y es que para poder identificar el riesgo que un tema ambiental y social le genera a mi negocio, yo tengo que empezar por entender cuál es el impacto que genera. Digamos que el riesgo se deriva de un impacto generalmente. Si yo genero un impacto negativo en el cambio climático, pues ese se me devuelve en un riesgo operativo, financiero, reputacional, etcétera. Entonces, hay que empezar por entender cuál es el impacto que genero y cómo eso se devuelve en un riesgo. Y un poco para complementar también la pregunta que me hacías de reporte, estas NIF de sostenibilidad tienen un enfoque muy en riesgo y deben ser complementadas con otros como los estándares GRI que me permiten evidenciar de manera mucho más integral los impactos y así tener como esta doble vía para poder realmente tomar decisiones más informadas sobre cómo voy a gestionar esto dentro de mi empresa. ¿Y algún consejo para aquellas empresas que ya están gestionando riesgos, buscan avanzar y mejorar esta gestión? Yo creo que esta es una agenda que nunca para, digamos que todo el tiempo está evolucionando, todo el tiempo hay un tema adicional, cada día sale una regulación nueva, cada día hay una mejor práctica, entonces no hay que conformarse con lo que se tiene, siempre digamos que la sostenibilidad y la gestión de los riesgos ASG no es un punto de llegada, sino es un camino en el que yo siempre tengo que ir incorporando cosas nuevas. Lo que debemos alcanzar, lograr es, o lograr alcanzar es poder
que los riesgos ASG realmente se incorporen dentro del mapa estratégico de riesgos de una organización y no se vea como algo aparte, que es lo que muchas veces vemos que pasa, ¿no? Se gestionan los riesgos corporativos estratégicos y aparte hay un área que maneja riesgos ASG. Tenemos que lograr que se vea como parte del negocio y para eso pues es importante poder estar al día de las buenas prácticas internacionales. Lo que les digo, de pronto nuestra región está avanzando para una menor tasa, entonces ver regiones como Europa que ya tienen empresas con prácticas súper robustas y sólidas sobre cómo lo están haciendo para que uno se pueda alinear, no con lo mínimo que te pide la ley, sino con las mejores prácticas y poder subir un poco más la barra. Buenísimo, muchísimas gracias, Estefanía. Hemos llegado ya al final del episodio. No quería despedirme sin que nos cuentes cómo te podemos encontrar en LinkedIn o si tienes alguna web en especial donde la gente te pueda contactar. Me pueden encontrar en LinkedIn como Estefanía Rubio Sea y por ahí todo lo que necesiten, con mucho gusto podemos compartir material o cualquier duda que tengan. Buenísimo, muchísimas gracias. Espero tenerte en otro episodio para profundizar sobre este tema que me ha parecido demasiado interesante. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nicole, por la invitación y por aquí feliz yo de volver a seguir hablando de estos temas. Gracias. Bueno, entonces conmigo será hasta un próximo episodio. Adiós.